Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y nos acompaña aquí en el estudio el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, en nuestra primera entrevista de esta mañana. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Andrés, bueno, ayer fue una jornada de acercamientos con el gobierno, en diálogos del Frente Amplio con el gobierno a propósito del proyecto de ley de reconstrucción. Encabezados por Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, estuvieron ahí en La Moneda en conversaciones con el ministro García. ¿Con qué sensación se quedaron después de este encuentro? Sensaciones encontradas, podría decir. Por una parte, creo que es bueno que haya diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Ahí vimos alguna polémica en los partidos oficialistas, la UDI criticando al ministro García Ruminot, señalando por qué se juntan con el Frente Amplio, por qué se juntan con el Partido Comunista, si son irrelevantes. Y yo creo que eso es un error y me alegra que el ministro de las Express no comparta esa visión. Finalmente, estamos discutiendo un tema muy importante. O sea, una reforma tributaria que va a tener un efecto en el país en los próximos 5, 10, 20, 30 años incluso. Desde nuestra perspectiva, efectos principalmente nocivos. Y si queremos construir algo que sea duradero en el tiempo, que entregue certidumbre, que entregue tranquilidad, tiene que ser con acuerdos políticos amplios. Así se hizo en el gobierno anterior. No solo con acuerdos políticos y sociales amplios. La reforma de pensiones se convocó a todos los actores y Republicanos decidió restarse, ellos se restaron. El royalty, lo mismo. Y eso permite aprobar políticas públicas que hoy día entregan certezas en el tiempo, que la gente las ve más o menos firmes porque fueron fruto de una conversación amplia. Y por otra parte, la preocupación se mantiene porque el gobierno no muestra mayor disposición, primero, a separar el proyecto, que fue algo de lo que nosotros solicitamos. Hemos señalado en distintas ocasiones que para la reconstrucción, para aprobar y votar temas que tengan que ver con la reconstrucción, con los fondos necesarios, estamos disponibles para hacerlo de manera rápida. Pero el gobierno no está dispuesto a separar el proyecto. El gobierno no muestra esa disposición. Yo todavía no entiendo desde el punto de vista de la discusión democrática cuál es el sentido de amarrar recursos para la reconstrucción a una reforma tributaria de largo plazo. Lo puedo entender políticamente y comunicacionalmente, de utilizar la urgencia de la reconstrucción para aprobar otras cosas, pero eso es un daño al debate democrático y es algo también indolente al usar como rehenes a los damnificados. O sea, la esperanza, la ilusión, también la angustia de no saber los tiempos en que va a llegar su casa, y que el gobierno le meta más incertidumbre a aquello, diciéndole los recursos para su reconstrucción dependen de que las fuerzas políticas están dispuestas a una reforma tributaria que beneficie a los más ricos y que va a tener efectos de largo plazo. Eso no se entiende, me parece que es llevar el debate a un punto... ¿Y qué planteó el ministro García ayer, por ejemplo, respecto a este tema? O sea, se entiende que no hay disposición a separar el proyecto, pero ¿cuál es la razón? O sea, ha planteado lo mismo que plantea públicamente, que es una razón que no parece tener mucha sustancia, que es que esto es un proyecto integral y que no se entienden las partes por separado. Yo, de nuevo, no entiendo por qué recaudar recursos este año para la reconstrucción no se puede entender separado de una reforma tributaria que tiene efecto en el largo plazo. Para mí son cosas totalmente diferenciables, pero el gobierno ha dicho que para ellos se entienden como un todo. Entonces, de nuevo, lo que yo veo en el fondo es una estrategia comunicacional y legislativa de utilizar la urgencia de la reconstrucción, de utilizar el dolor de los afectados y también las ilusiones, las esperanzas, para intentar ganar un gallito político en otras materias. Y eso es grave porque el gobierno pareciera que no se da cuenta que sus declaraciones o sus estrategias tienen efectos concretos sobre las personas. Ustedes hablan de que el gobierno está tomando como rehenes a los damnificados, en el fondo, por los incendios, a propósito de esta unión de los dos temas. Pero hay también una idea de generar los recursos frescos para poder atender a esa emergencia, no solo ahora, sino también de recomponer fondos hacia el futuro, hacia adelante. Es lo que ha dicho el gobierno en esta idea de vincular los dos. O sea, los fondos hacia el futuro se dañan. El gobierno con este proyecto el Estado con este proyecto tiene menos ingresos, por lo tanto no... En el corto plazo, a largo plazo luego hay superávit, es lo que plantea el gobierno. O sea, con la receta mágica de que ellos creen que este proyecto va a generar un crecimiento explosivo, cosa que es primera vez que un informe financiero de un proyecto incluye el efecto del crecimiento económico
para calcular los ingresos fiscales. Yo no sé quién revisó esa metodología. Pero fue la Comisión Marfan la que estimó también ese efecto que podría tener una rebaja en el impuesto de primera categoría en el crecimiento económico. Sí, pero acá hay un paquete de medidas más amplio que una rebaja del impuesto de primera categoría. O sea, su reforma al servicio de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es la metodología para calcular cuál es el crecimiento que va a generar? Nada, nos piden un salto de fe a su dogmatismo de que menos impuestos, mayor flexibilidad, menos regulaciones genera más crecimiento. Cuando muchas veces es todo lo contrario, son instituciones fuertes, son acuerdos políticos duraderos los que generan la certeza para el crecimiento. Entonces, ese salto de fe que pide el gobierno, yo no lo creo. Este proyecto va a generar menos recursos para el Estado en el corto plazo de manera segura. Yo creo que en el largo plazo también. Pero en el corto plazo no hay duda, no hay discusión. Y por lo tanto, decir que un Estado con menos recursos va a poder atender de mejor manera una reconstrucción es totalmente incoherente. Y los recursos frescos para este año es muy distinto. Es bien evidente que es otra discusión. De verdad, yo encuentro que no deberíamos ser solo nosotros en la oposición los que lo dicen, deberían ser los medios, la prensa, porque es muy evidente que son discusiones distintas y que el gobierno acá está haciendo una estrategia para avanzar en su reforma tributaria que beneficia a los ricos, diciendo que requiere recursos para la reconstrucción. ¿Andrés? Los recursos para la reconstrucción pueden estar en 2 semanas, nosotros los votamos rápido, discusión inmediata, lo que necesiten, lo hemos dicho incansables veces, por lo tanto, espero no escuchar a ningún ministro del gobierno diciendo que no pueden ejecutar la reconstrucción porque este proyecto no avanza. Estamos con Andrés Couble, el secretario general del Frente Amplio, aquí en CNN Chile Radio. Andrés, en ese sentido entonces, y después de la reunión de ayer fundamentalmente, ¿el Frente Amplio está dispuesto a votar la idea de legislar a favor o no? O sea, el proyecto como está, nosotros vamos a votar el primer trámite y la votación en general en contra. Me gusta hacer la diferencia, se llama votación en general. La idea de legislar es un término que a veces resulta medio extraño, es como que uno no quisiera legislar y no es así, sino que lo que uno vota... Pero es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Si se rechaza el proyecto en general, en el primer trámite efectivamente, y no están los votos, el proyecto queda postergado por un año. Claro, y por ejemplo acá, si tú me dices, la idea general de este proyecto es una reforma tributaria que le entrega un montón de plata a los súper ricos a través de la rebaja del impuesto corporativo, a través de la reintegración tributaria, a través de este crédito tributario por la planilla contratada, a través de la eliminación del impuesto a las ganancias del capital. O sea, pero hay un montón de reparos sobre el proyecto, eso se entiende, pero ¿no es el espacio legislativo el lugar donde hay que discutirlo? ¿No hay que dar el primer paso, digamos, que ingrese el proyecto, que se apruebe la idea de legislar o en general la iniciativa para luego ir viendo detalles? Es que la votación en general existe para que democráticamente las fuerzas expresen si están de acuerdo con las ideas generales del proyecto o están en contra. La idea general del proyecto es una reforma tributaria que beneficie a los súper ricos. Esa es la idea general del proyecto. Con eso estamos en contra y lo vamos a rechazar. Si es que cambia, si es que se separa el proyecto y por una parte ponen la reconstrucción y por otra parte ponen la reforma tributaria que beneficia a los súper ricos, vamos a aprobar la reconstrucción y vamos a rechazar la reforma tributaria que beneficia a los súper ricos. Es parte del debate democrático. Sí. Y es parte, o sea, a veces se pone eso como en el Congreso se debería discutir. Recordemos, Republicano rechazó el primer trámite en general, la reforma de pensiones, las 40 horas, el royalty. Por lo tanto, y no es que por eso sean antidemocráticos, es porque ellos están en contra de la idea general de subir el sueldo mínimo, de cobrar más impuestos a las mineras, de reducir la jornada laboral, y por lo tanto era lógico que votaran en contra las ideas generales. De eso, así nosotros estamos en contra de una reforma tributaria que beneficie a los súper ricos, que haga un sistema más regresivo, y por lo tanto vamos a rechazar si esa sigue siendo la idea general. Si esa idea general cambia, por supuesto que estamos dispuestos a conversar. Andrés, ahora Janet Jara planteó una visión distinta. La ex candidata presidencial decía que ella sí estaría por la idea de aprobar el proyecto en general en un primer trámite y luego hacer ver todas las observaciones y rechazar aquello que haya que rechazar en el trámite. Bueno, ahí yo me acuerdo, fue una entrevista que dio poco después de los anuncios, sin el texto del proyecto. Yo creo que revisando el texto, no conozco si ella ha modificado o no su opinión, pero me parece que el texto... Hasta ahora no ha cambiado su opinión, digamos, no ha vuelto a intervenir públicamente. En TLTC Radio planteó esta idea. Sí, pero hay un principio en el fondo. Más allá del contenido hay un principio que tiene que ver con la disposición a esa discusión del proyecto. Es que depende de las ideas que se plantean. O sea, si hoy día vemos... el PS, nosotros, el PC, en general las fuerzas de oposición que no son el PDG, estamos por rechazar el primer trámite. Y la del PPD parece que es más abierto, que sí. ¿No? Yo entiendo que hasta ahora al menos Raúl Soto también ha dicho que están por rechazar la idea en general. Y de nuevo, yo creo que el gobierno todavía tiene margen para hacer cambios, para que eso no ocurra. Si queremos discutir de reconstrucción, si queremos discutir de crecimiento económico, si queremos discutir de incentivos al empleo, podemos hacerlo. Pero si la idea de fondo de cada una de esas cosas es entregarle
dinero a las grandes empresas, entregarle recursos del fisco, recursos estatales, donde el Estado necesita más recursos, no menos, a personas que no lo necesitan, a personas que ya tienen altas ganancias en este país. Este país no tiene un problema de inversión. Tenemos inversión extranjera directa récord en los últimos años. Tiene un problema de productividad, tiene un problema de encadenamiento productivo, tiene dificultades en capacitación laboral y justamente también echan atrás medidas de capacitación laboral cuando son esas las cosas que empujan la productividad hacia arriba. Entonces, si queremos discutir de crecimiento, hablemoslo en serio, nosotros no estamos disponibles. Si es que la idea es el dogmatismo de ultraderecha de que con baja impuestos, flexibilidad laboral y debilitamiento de las instituciones que tienen que entregar los permisos, ¿eso va a generar mayor crecimiento? Andrés, no lo creemos, no es verdad. Ahora, eso, no lo creen ustedes y el gobierno sí lo cree, digamos, claro, ¿no? O sea, legítimamente el gobierno también ha planteado su posición y con este programa llegó a ganar las elecciones también. Sí, y No nosotros, es una sorpresa, a eso voy. Y nosotros con estas posiciones llegamos a tener la bancada que tenemos y tenemos que representar aquello también. O sea, parte del debate democrático es que todos representen. Absolutamente, cada uno está con su propio mandato popular. Exactamente, Andrés, pero ahora... es bueno que en la discusión democrática se entienda el todo, porque acá lo que tenemos es una reforma tributaria que rebaja los ingresos fiscales. O sea, el Estado va a tener menos recursos. En eso estamos todos de acuerdo. Podemos discutir si es que en el largo plazo, cuánto crecimiento genera. Yo no le creo de nuevo al salto de fe de la ultraderecha que no tiene ni una evidencia empírica. Ellos podrán decir algo distinto, pero todos concordamos que va a tener menos ingresos fiscales en el corto plazo. Y el gobierno ha planteado en su programa llegar al balance estructural. Eso quiere decir que los gastos sean menores de los ingresos. Si vamos a tener menos ingresos que hoy día, ¿cuál es la única forma de que los gastos sean menores que los ingresos? Reducir aún más los gastos. Y eso es lo que están haciendo, y el director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, la semana pasada en el Congreso decía que ya se estaban recortando gastos por cerca de 1.900 millones de dólares. Y según Matías Acevedo, ex director de presupuesto, ya solo con ese recorte de gasto quedaba neteado la menor recaudación en los primeros 3 años de la reforma. Primero no es así. Eso es lo que plantea Matías Acevedo. Sí, yo creo que está equivocado en su cálculo. Por eso, no, sí lo sé, por eso quería plantear. Pero justamente lo que quería mostrar es que esta discusión de esta reforma tributaria viene aparejado de recortes de gasto. Se necesita para llegar a cubrir esos menores. Entonces, la discusión democrática completa es saber cuáles van a ser esos recortes de gasto. Nos enteramos de este oficio de Hacienda que alto revuelo causó, que pareciera que están viendo de dónde van a ser esos recortes de gasto, pero cuando sale a la luz pública dicen no, no era así, no quisimos decir descontinuar, quisimos decir reformular. Y por lo tanto, yo llamo al gobierno, como bien ha dicho la ministra vocera, que ellas discuten las cosas de frente, que van con la verdad por delante, que nos diga lo que venimos preguntando hace 1 año y medio. ¿Dónde van a recortar? ¿Qué programa social van a recortar? Que no nos sigamos enterando por oficios filtrados, que no se tengan que seguir desdiciendo. Recortes permanentes a largo plazo. Claro, y por lo tanto, si vamos a tener una reforma tributaria que dañe los ingresos fiscales en 4.000 millones de dólares, yo espero que digan de dónde van a recortar esa plata. Ellos dijeron en el programa 6.000 millones de dólares de recorte y todavía estamos a la espera. El candidato Kast, en ese tiempo actual presidente, dijo, yo no voy a decir de dónde voy a recortar porque entonces la oposición, o sea, el gobierno en ese entonces va a amarrar cosas en la ley de presupuesto, no me va a dejar. Ahora ya es presidente. Entonces, si es que queremos saber los efectos reales de esta reforma tributaria, tenemos que saber cómo afecta, en qué programas van a recortar para financiarla. Y eso espero que lo transparenten pronto, que no sigamos enterándonos por oficio y que el gobierno se ponga de acuerdo, porque yo la verdad creo que también no hay un acuerdo entre Hacienda y Kast, que los veo en una vereda, con otros miembros de su gabinete que plantean que estos recortes no tienen mucho sentido. Estamos con Andrés Kubler, secretario general del Frente Amplio, aquí en CNN Chile Radio. Me gustaría conversar sobre la estrategia que está desplegando el gobierno en términos políticos para conseguir los votos en el Congreso. Se ha acercado al Partido de la Gente. Y hasta ahora al menos esas negociaciones han ido dando ciertos frutos. Pamela Giles condicionaba el acuerdo a algunas cosas, como que se presenten estos proyectos que han solicitado desde el PDG en el Congreso y se tramiten en paralelo. Pero quiero ir al tema de fondo, que hay un acercamiento ahí y el PDG defiende su negociación con el gobierno en lo siguiente, y lo dijo Pamela Giles en estos términos. Una alternativa es quedarse de brazos cruzados reclamando por el proyecto, otra es incidir directamente en la discusión y generar cambios como los que se están viendo hasta ahora. ¿Qué les parece a ustedes esa estrategia? Yo creo que cada partido puede definir su estrategia. Ahí discrepo igual con lo que plantea Pamela Giles de quedarse de brazos cruzados. O sea, si el PDG se uniera a la posición del resto de la oposición, lo que tendríamos es que tendríamos los votos para rechazar esta reforma que le entrega un saco de plata a los súper ricos y que va contra la gente. Ella saca otro cálculo en todo caso, dice que los votos están y que el proyecto igual iba a avanzar con los Alinco y los Mulet, dijo.
O sea, ella cree que ese Pirquineo va a lograr. Yo creo que no. Yo creo que no es tan difícil si tenemos todos los votos alineados. Efectivamente, frenar este regalo a los súper ricos de este país, en un país que ya es desigual, que podríamos profundizar mucho rato en que tenemos una estructura tributaria regresiva en comparación a la OCDE y la quieren hacer aún más regresiva. Pero en lo concreto el PDG efectivamente está generando cierta incidencia, no en el proyecto, sino más bien como en otros asuntos del perímetro, digamos, ¿no? En el IVA, en la devolución del IVA de los pañales, de la canasta básica de los medicamentos, etcétera, y en el tema de las pymes. Y está logrando esa incidencia, por ahora. Por eso hay una aproximación, claro. Primero yo espero que el gobierno no le haga trampa al PDG, porque la forma de que esto salga en conjunto debería ser meterlo en el mismo proyecto. Pero más allá de eso, yo creo que son formas distintas de aproximarse. Por una parte, nosotros vemos que esta reforma tributaria le hace un tremendo daño al país. Le hace un daño a la capacidad del Estado que tiene para entregar educación, para entregar salud, para entregar seguridad. Y por lo tanto, como creemos que le hace un mal al país, no estamos disponibles para aprobarla. No es como, bueno, le hace mal y la vamos a aprobar si por el otro lado haces algo que le hace bien. Y el gobierno, yo creo lo mismo. Si el gobierno cree que es bueno la propuesta del PDG de reducción del IVA, debería impulsarla, porque cree que es bueno, porque cree que le hace bien a Chile. Pero estar negociando con las necesidades de las personas, como, hoy sí, yo te entrego esto, que ayuda a la clase media, que entrega un alivio en tiempos donde las bencinas han subido, donde tenemos una inflación alta. Entonces que el gobierno, en vez de, por preocupación de esa situación, diga, voy a entregar un alivio a la clase media, lo haga como moneda de cambio para aprobar una reforma tributaria que beneficie a los súper ricos, encuentro que no están pensando en el bien de Chile. O sea, si es que el gobierno cree que lo del IVA es una buena idea, que lo impulse. Y si cree que es una mala idea, que no lo impulse. Pero ¿cómo es esto de andar negociando con las políticas públicas? Al menos no es la forma en que nosotros nos aproximamos. Nosotros vamos a estar disponibles para avanzar en aquello que creemos que le hace bien a Chile, que genera crecimiento, que genera empleo. Porque recordemos además que este proyecto, el gobierno ya reconoce que su impulso al empleo en general, en realidad, no tiene cómo asegurar que va a generar nuevos empleos, solo que podría cuidar los que van a estar. Por otra parte, el tema del IVA a la vivienda. Ya sale la Cámara Chilena de Construcción a decir, oigan, eso no es seguro que se traspase a precio de la vivienda. Entonces todos son como, no nos pueden asegurar que este proyecto genera crecimiento, no nos pueden asegurar que este proyecto genera empleo, no nos pueden asegurar que este proyecto genera una reducción del precio de la vivienda. Lo que sí nos pueden asegurar es que este proyecto genera menos ingresos fiscales, que este proyecto genera un sistema tributario en donde los súper ricos pagan menos, aportan menos a las cargas públicas y que por lo tanto el Estado va a tener menos recursos y menos fuerza para hacerse cargo de los problemas. Ahora, respecto a ese contenido, esta oposición inicial a la iniciativa puede ir matizándose en la medida en que hayan ciertos ajustes. Por ejemplo, si es que la tasa de impuesto corporativo, la reducción del impuesto de primera categoría se compensara de alguna forma y las cuentas fiscales efectivamente logran cuadrarse, sobre todo en los primeros años. ¿Podrían ir generando un cambio en la disposición o hay ciertas líneas rojas sencillamente para el Frente Amplio que no están dispuestos a avanzar? Se podría generar un cambio con dos, uno le puede poner líneas rojas, son principios o formas que hay muchas fórmulas en que uno puede encontrar. ¿Y qué es? Que este proyecto de reforma tributaria no reduzca los ingresos fiscales, es decir, que mantengamos los ingresos fiscales tributarios, y por otra parte, que la estructura tributaria resultante sea más progresiva que la actual. Eso quiere decir que los más ricos aporten en mayor proporción de lo que aportan actualmente. O sea, sin integración, por ejemplo. Sin integración, por eso hay muchas fórmulas intermedias, pero si la compensación es subir el IVA, que lo pagan los más pobres, o bajar el tramo exento del impuesto a la renta para que más gente pague impuestos, evidentemente no es una compensación adecuada porque es regresiva en un sistema tributario ya profundamente regresivo, donde vemos como la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias casi no cambia en Chile, mientras que en el resto de la OCDE cambia de manera sustantiva, y por lo tanto querer llevar la estructura tributaria a un punto más regresivo, a que el IVA, que lo pagan los más pobres principalmente, represente una mayor proporción de los ingresos y menos el impuesto a la renta, es caminar en sentido contrario a lo que tienen todos los países desarrollados. Y te hacen la comparación con la OCDE respecto al número de la tasa, pero si uno mira la estructura tributaria, es evidente que lo que tenemos que hacer es subir la proporción de lo que recauda el impuesto a la renta respecto al IVA. Y esto, el proyecto camina en dirección totalmente contraria. Andrés, ahora, respecto a la coordinación con el resto de los partidos, ¿cuán alineado está la oposición hoy día en esta discusión, digamos? El Frente Amplio, el Partido Comunista y el PS han mostrado una mirada mucho más crítica, pero el PPD y la ADC, según lo que entendemos,
están más llanos a algún acercamiento con el gobierno. ¿Cómo entonces se está coordinando la oposición? Estamos bien coordinados en la oposición. Hemos tenido reuniones periódicas con distintos actores, donde ha participado la Democracia Cristiana, ha participado el PPD. Hemos tenido reunión con los centros de pensamiento, con economistas. Ayer tuvimos reunión con las pymes, donde también los gremios de las pymes nos plantean cómo este proyecto también es dañino para ellos. Entonces, cómo les genera una mayor carga, cómo no se hace cargo de los problemas que tienen, los problemas que les genera respecto a la capacitación laboral. Y en eso hemos tenido un amplio acuerdo. Entonces, yo veo que tenemos puntos de acuerdo. Yo por ahora entiendo que también el PPD y la DC están en una visión bastante crítica de lo que es este proyecto y también de la presentación en conjunto, de usar esta idea de la reconstrucción y como decía antes, a los damnificados como rehenes para aprobar una reforma tributaria ideológica. Y por lo tanto estamos coordinados, conversando y también en posiciones bastante similares. Así que yo creo que eso también es una buena noticia. Y también en la Cámara esperamos seguir conversando no solo entre los partidos que conformamos anteriormente el gobierno, que apoyamos a Janet Jara, sino también tener puentes con el PDG y con las distintas fuerzas políticas que están dispuestas a conversar alternativas para tener un sistema tributario más progresivo, donde los más ricos aporten de mayor manera a las cargas públicas. Ayer Bernardo Fontaine lo decía, quiero aclarar una cosa, Bernardo Fontaine lo decía en X. Lo bueno de aprobar esta reforma tributaria es que bajando los ingresos vamos a estar obligados a bajar el gasto. Y si no, porque bajar el gasto si no es muy difícil. Entonces, ese es el trasfondo, es una visión ideológica de que el Estado es una carga, de que el Estado tiene que ser más chico, de que no existan políticas sociales. Lo dijo Quiroz, dijo ojalá algún día la única política social sea el pleno empleo. Nosotros no creemos eso. Y si esa es la discusión de fondo, tengámosla con transparencia, no con subterfugios y trampas respecto a la reconstrucción u otras excusas. Andrés Kugle, el secretario general de Frente Amplio, con nosotros esta mañana. Gracias por haber venido al estudio, Andrés. Muchas gracias.